buenos días, amigos de Ultimátum Digital. Sean bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Pluma. Los comentarios, las opiniones de nuestros columnistas que generan nuestro propio medio de comunicación. Ultimátum me acompaña como todas las tardes mi colega Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Un saludarte. Tony, buenas tardes. Pues con muchas noticias, Tony. La detención del exgobernador de Chihuahua, la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, el excelente discurso que dio frente al presidente Donald Trump, que a mí en lo particular me fascinó, y si hay oportunidad, pues lo analizamos de fondo todo lo que se ha dado en estas últimas 24 horas. Así es, y reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Pues comenzamos con esta tan llevada y tan traída gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, Donald Trump, que anda muy urgido por recuperar simpatías, preferencia electoral en algo que se le ha venido encima, como a todo líder del mundo por la pandemia. Él se quiere recuperar y está buscando cualquier motivo, cualquier pretexto para ganar adeptos. Mucho tema de su campaña, de su agenda, que incluso lo llevaría a la presidencia, a la Casa Blanca, fue justamente su discurso contra los migrantes, contra este movimiento humano que se desplaza hacia la Unión Americana para conquistar ese tema del sueño americano. Y hoy día el presidente Donald Trump sigue con el asunto de poner cada vez más obstáculos a todos los extranjeros de todas las nacionalidades, pero nos interesa el tema porque nosotros tenemos una frontera histórica con México y Estados Unidos. Este tema que él encabezó y que sus simpatizantes republicanos les gustó, el tema del muro, levantar un muro, y que él no iba a poner un quinto, se lo iba a poner los propios mexicanos. Hubo un gran debate, recordarás, en toda esa época, y justamente hoy ayer el presidente se refería a eso. Daré nota a una de las principales informaciones que se generó el día de ayer, justamente por su discurso, que tiene que ver con los agravios, todo esto que ha dicho Trump de los mexicanos, todo esto que ha dicho Trump del propio presidente de la República, de lo que ha dicho de Morena, de lo que piensa de la política mexicana, etcétera, etcétera. Pues el presidente dijo que a pesar de que todavía hay agravios que no se olvidan, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por ser cada vez más respetuoso con los mexicanos que viven en la Unión Americana. Textual, señaló que en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y convivencia. Agregó que ahora que decidí venir a este encuentro, presidente Trump, hablándole a él en primera persona, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia del viaje. Yo decidí venir porque es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos. ¿Cómo ves? En primera, Tony, la quiniela que habían apostado muchos de un posible roce por los perfiles tanto del presidente Donald Trump y también de nuestro presidente quedó nulo. Cuando habla el presidente de los agravios, son agravios históricos. Desde Santana, tendríamos que revisar la historia y documentarla aquí si hay tiempo. Hasta lo más actual, han habido agravios que no se han perdonado y ahí están, y son los actuales también que el mismo presidente Donald Trump ha tuiteado y que nos ha afectado, más las políticas muy duras para los jóvenes que viven en Estados Unidos y paisanos nuestros, que son más de 30 millones de mexicanos que están del otro lado. A diferencia de los 1,5 millones de norteamericanos que viven en territorio nacional,
pero para poder entender esta relación histórica, Tony, uno tiene que ir a la frontera para poder ver esa situación que se da de socialización, de integración, de inclusión comercial, cultural, lingüística, familiar, de razas, de etnias, desde lo que hay en Tijuana, lo que es San Isidro, que pasas caminando la frontera y a media hora está San Diego, ¿no? Que San Isidro es parte de San Diego. O lo decíamos ayer, la frontera de Ciudad Juárez, la famosa frontera de Ciudad Juárez, que la hizo muy famosa, por cierto, Pancho Villa, y también Juan Gabriel, que recuerdo, está El Paso, Texas, ¿no? Esa relación tan directa que hay que dimensionarla hasta que uno va a la frontera. Por eso el discurso del presidente Andrés Manuel estuvo a la altura. A mí en lo personal me dejó muy buen sabor de boca, porque nada más con los datos históricos que dio desde Juárez, cuando se fue a refugiar a Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln lo apoyó para derrocar a los franceses, y entre ellos ahí aparece Porfirio Díaz, todos los que estuvieron posteriormente en la presidencia de la República. Son datos históricos muy interesantes. También lo del presidente Roosevelt, que apoyó mucho a México en la época de Lázaro Cárdenas y que estuvo presente en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, le dijo quiénes somos, quiénes hemos sido para Estados Unidos en la historia, quiénes somos y qué queremos en este momento de relación cultural, educativa y en especial comercial, y de leyes que respeten también a nuestros paisanos que tienen la necesidad o que tuvieron la necesidad de irse a vivir ahorita y muchos años antes al territorio nacional. Yo tengo familia en Estados Unidos muy exitosa, Tony, que le costó, pero se les dio a base de esfuerzo, y es gente que ha construido la economía de los Estados Unidos. Así como esta historia, hay muchísimas historias que se deben de contar y se tienen que decir y se tienen que respetar, y el presidente Andrés Manuel en ese discurso lo dio a entender y lo dijo muy claro. Así es, pues ya está de vuelta el presidente, estaba abordando hace un par de horas desde Washington hacia la Ciudad de México en vuelo comercial con cubrebocas. Se le vio muy contento al presidente. Los reporteros le preguntaron, ¿se le ve contento, presidente? Y él dijo, viene contento el presidente, ojalá venga cargado con buenas noticias en el marco de las finanzas, porque uno de los puntos claves a lo que fue a traer dinero, fue a traer nuevos acuerdos y a reactivar la economía específicamente con Estados Unidos, y que nos bañemos de dinero en términos de los acuerdos comerciales para bien de los mexicanos. El presidente viene contento y seguramente mañana en la mañanera irá dando ya detalles cómo le fue con los empresarios, qué acuerdos comerciales sustantivos y claves vendrán en las próximas semanas, en los próximos meses. Algunas cosas ya tienen que ir aterrizando. Las inversiones americanas, leía hace un par de semanas que los americanos estaban dispuestos a abrir la cartera, abrir los cheques y invertir en todo este tema del sector energético, el sector petrolero, etcétera. La intención es que haya dinámica financiera, que haya dinero fresco para todos los mexicanos de frontera a frontera, no solamente en los lugares que históricamente se han desarrollado más, como es el centro hacia el norte del país, sino también ya al sur, que le toque gran parte de esa tajada financiera del pastel financiero al sur del país y específicamente en Chiapas, Javier. Sí, de hecho, por ahí en las redes sociales le estaban dando todo el crédito a Enrique Peña Nieto. Hay que decir que ese tratado de libre comercio viene desde la época de Carlos Salinas de Gortari, y si recuerdas, lo recuerdas muy bien, el titular de toda esa comercialización fue Serra Puche, te acordarás. Y en cada presidente, pasando por Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, han tenido sus modificaciones estos tratados de libre comercio, hoy llamado el famoso TECMEC. Así lo acordó Canadá, Estados Unidos y México. No llegó el presidente de Canadá, pero bueno, fue felicitado, fue señalado, fue nombrado, y se me hace un proyecto muy bien manejado por el presidente que nos va a traer muchos resultados, y más ahorita que los necesitamos
por la situación que nos está dejando esta pandemia del coronavirus, una situación muy, muy difícil, Tony. Así es, y por si fuera poco, mientras el presidente de la República estaba en Estados Unidos, ayer se dio la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Fue detenido en Estados Unidos, justamente. Tenía una cartilla roja del Interpol, de la CIA, de la DEA, de todo el mundo andaba tras sus huesos, porque finalmente está vinculado con una serie de temas de delincuencia organizada, desvío de dinero, corrupción, etcétera. Las primeras versiones del día de ayer era que el exmandatario de Chihuahua habría sido capturado en Miami, Florida. Duarte Jaques está acusado de desviar, ojo, más de 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de pesos del erario local, y en su contra existen otras 10 causas penales en las cuales se han librado órdenes de captura. César Duarte fue expulsado del PRI en 2019, justamente cuando se empezó a ver esto. Ya sabes que es un clásico que todos los partidos, no solamente el PRI, se empiezan a lavar las manos. No, ahora ya no es del PRI, lo hizo sin el consentimiento de nosotros, nos da penita, nos da vergüenza. Pues ahí está la detención. La Fiscalía General de la República confirmó que de la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, esta institución que dirige Alejandro Gertz Manero, dijo que de acuerdo a los registros de Interpol, Duarte enfrenta acusaciones de peculado agravado, peculado electoral. Incluso desde el primer trimestre de 2017, César Duarte era considerado prófugo de la justicia e inicialmente trascendió que había huido a la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos, para no ser detenido por los actos de corrupción que se le imputan. La primera orden de aprehensión de su contra se giró por un presunto desfalco de 6,000 millones de pesos y es del BIO, aparte de 250 millones de pesos para la campaña electoral a favor del PRI en el 2015. De esta manera, la entonces Procuraduría General de la República solicitó la cooperación de Interpol para la localización y detención. Y en fin, hoy ven las columnas políticas principales de los diarios nacionales y está la crítica porque en este momento mueve el tablero electoral, etcétera, etcétera. Por supuesto que nada en este planeta, nada ni ninguno de nuestros políticos, por más que lo quieran ocultar, lo hacen, no lo hacen a propósito, lo hacen tratando de buscar cierto impacto. Principalmente, por supuesto, que no es una detención arbitraria. Hay elementos reales, evidentes, de corrupción que ya estaba detenido. ¿Por qué en este momento? Pues bueno, vaya usted a juzgar por qué, pero muy buena detención. Bueno, un pez gordo, una ballena de este tamaño. En política no hay casualidades, no hay casualidades. Todo es la currícula, y tú lo sabes, está bien diseñada. Y César Duarte, fíjate, si recordarás, hay una foto donde sale Enrique Peña Nieto y donde estuvo el exgobernador de Tabasco, Granier Melo, el químico que también ya estuvo detenido, por cierto, el exgobernador de Tabasco. Está César Duarte. En esa fotografía, por cierto, también aparece Juan Sabines Guerrero con todos los gobernadores que acompañaron al presidente Enrique Peña Nieto. Hoy se me hace muy interesante la detención de César Duarte, además de decirte que dejó una deuda en Chihuahua de más de 50,000 millones de pesos. Dejó endeudado al estado de Chihuahua. Entonces, era necesario y urgente, y por ley, además, el pueblo de Chihuahua lo estaba pidiendo. Este gobernador se excedió, como se han excedido muchos. Algunos han sabido acomodarse y disciplinarse, y bueno, ahí están premiados en la Cuarta Transformación, lamentablemente. Pero César Duarte exageró, Tony, exageró, desvió recursos, tiene la compra de ranchos, varios ranchos multimillonarios a la orilla con Estados Unidos en la franja, y bueno, ya era necesario su detención. Y yo creo que por ahí vamos a ver a otros gobernadores y algunos políticos que van a ser detenidos. Ya viene el exfuncionario de Pemex, ¿no? Lozoya, que por ahí debe estar ya llegando al territorio nacional, que es otra historia, y se va a poner muy interesante lo que cierra, lo que hace falta de este año y lo que viene del próximo, que es electorero, cuidado ahí, no hay que perderlo de vista.
Así es, y justamente en este marco escribe hoy de la gira del presidente de la República hacia Estados Unidos y su reunión con el republicano Donald Trump, Juan Carlos Calimayor, en su columna A Estribor, le titula Políticamente Correcto, y rescataré algunos párrafos que me parecen interesantes de Juan Carlos. El presidente habló bien y de corrido en la Casa Blanca, escribe Juan Carlos, correspondió al discurso de Trump, quien lo trató con toda la diplomacia que corresponde a una visita de Estado. Fueron políticamente correctos, diplomáticamente perfectos, pero incongruentes entre el hacer y el decir. Señala Juan Carlos que si alguien ha de haber disfrutado de este encuentro desde la comodidad de su casa a 25 años de distancia de la firma del tratado original, ese fue Carlos Salinas de Gortari. No es para menos, su máximo detractor parece su fiel discípulo. Es un poco lo que comentábamos, que sí, así es. Se fue diseñando este tratado de libre comercio desde las oficinas de los priistas, cuando eran otroras poderosos, no había quien les debatiera nada. Pero bueno, por cierto, ayer alguien estaba recordando, estos analistas nacionales, que cuando fue una elección en Estados Unidos y estaba Bill Clinton de candidato a la presidencia, en ese entonces Carlos Salinas de Gortari le apostó a otro gallo, que no fue Bill Clinton. Y cuando Bill Clinton ganó, nunca Bill Clinton con Carlos Salinas tuvieron una reunión diplomática, ni mucho menos, no, ni fue. Así que tampoco algunos recuerdan las historias que les conviene, pero omiten otras donde no aparecen. Carlos Salinas de Gortari tuvo una pésima relación con Estados Unidos, principalmente con Bill Clinton, porque Carlos Salinas y todos los priistas se le apostaron a otro partido y a otro candidato, y Bill Clinton le valió a México. Fíjate cómo son las historias. Cuando inicia el Tratado de Libre Comercio, uno de los empresarios más reconocidos y de mayor éxito en la época de Carlos Salinas de Gortari era un tabasqueño. Si recordás, Cabal Peniche, que hoy, por cierto, tiene uno de los negocios más exitosos en México, que es la exportación de guineo o banano o plátano, como quieran llamarlo, que está en Pichucalco y parte del territorio tabasqueño. Cabal Peniche regresó, es un exitoso empresario, pero bueno, ¿cómo son las cosas, no? Va un presidente, inicia e invita a su empresario número uno, Cabal Peniche, tabasqueño. Hoy la historia es un presidente tabasqueño acompañado de varios empresarios reconocidos que están en la lista mundial de los exitosos, y entre ellos el 1 al 5, el hombre más millonario del mundo, Carlos Slim. Yo creo que esa propuesta fue muy, muy interesante, de hacerse acompañar de los hombres más exitosos de México, de América Latina y del mundo, Tony. Así es, sí. Y como bien lo escribe aquí Juan Carlos Calimayor, dice, como ahora sucede en medio de nuestra polarización, cada quien verá las cosas como las quiera o prefiera ver. Para unos un fracaso y una rendición a los pies de los vecinos, para los fans una estadía de como ninguno, amigo como Abraham Lincoln y Benito Juárez. Lo importante es que hay Temex y a ver cómo nos va, a ver si le cambia el chip a nuestro presidente y una de esas se vuelve neoliberal. Mira, el presidente no es de izquierda, ni es socialista, ni es comunista. Tiene un estilo diferente, totalmente diferente, opuesto a lo que durante 80 años o más de 80 años hemos visto, desde priistas hasta panistas. Y el tema más grave que enfrenta, o el más delicado que enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, él lo sabe, es la corrupción. Hoy, súmale el coronavirus, retraso histórico en salud, retraso histórico en educación, problemas económicos, cero crecimiento económico, crisis mundial y el tema que adolecemos muchos, el tema de la inseguridad, Tony. Entonces, todo eso, súmale. Por eso lo que fue a hacer es grande, hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, hay que ponerle 10 al presidente. A mí, digo, yo no soy unlover, ni soy chairo, ni estoy en contra del presidente, ni soy de Morena, al igual que tú, pero
hay que reconocer que lo que pasó ayer en Estados Unidos empodera más al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no dudo que a raíz de esta relación hubieron acuerdos que posteriormente se van a saber y tendrán que beneficiar a México, y ojalá, digo, nos llegue también ese beneficio al sureste y en especial a Chiapas, a la patria chica. Así es, pues nos vamos directamente a la columna de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce, en su tarot político. Habla de la pandemia económica, que finalmente es un tema local, no solamente nacional, porque si algo nos ha dejado crudamente la pandemia es roto los bolsillos, las pocas expectativas de la reactivación económica en el sureste del país, en Chiapas. Va a costar, se entiende que vamos a salir de esta, pero de momento tenemos esa pandemia económica, y según los datos que recabó nuestro director, dice que todos estamos en la misma hoja del tamal financiero. Los pronósticos para el PIB mexicano, el Producto Interno Bruto mexicano, en 2020 no son muy alentadores. En sus reportes de perspectiva globales más recientes del Fondo Monetario Internacional estima que la economía de México va a estar contraída menos 10.5% en 2020, y en fin, enumera lo que dice los pronósticos también del Banco Mundial, un retroceso de menos 7.5%, la OCDE calcula una caída del menos 8.6% durante todo este año, y provocado por el contexto de la pandemia del COVID-19, y dice que golpeó sectores más crisis como el de salud, la seguridad, los pobres siguen siendo más pobres, y que ojalá que este periodo de crisis hoy en día sirva para reflexionar y aprendamos algo nuevo de esta crisis financiera. Javier. Yo creo que aquí nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa, se quedó corto. Fíjate que yo creo que habrá una caída del menos 10%. Yo calculo el menos 15%, ¿eh? Y en Chiapas, que ya de por sí teníamos problemas y que algunos analistas habían dicho que podíamos llegar al menos 8%, yo creo que Chiapas llegará al menos 14 o menos 15%, Tony. La situación está difícil, muy compleja. Por eso decíamos que ese TECMEC, Tratado de Libre Comercio, como quieran llamarle, tendrá que traer muchos beneficios al país y en especial a Chiapas. Hay que reajustar, hay que replantear el presupuesto. Se ve en el mes de diciembre, y el gobierno del estado, al igual que el gobierno federal, tendrán que reajustar, Tony, cómo se va a invertir el próximo año los impuestos de los mexicanos, y correctamente, adecuadamente, y estar muy al pendiente de lo que es el tema de transparencia, en especial en el tema de salud, educación, para mí salud y educación, y que se pueda ejercer en lo correcto y con transparencia nuestros impuestos, porque va a haber muy poco dinero, mi estimado Tony. Entonces esto va a afectar en la economía, que es en el bolsillo de los mexicanos y de los chiapanecos. Así es, hay que fomentarnos la cultura del ahorro, de guardar y de invertir prudentemente todo lo que nos llegue a los bolsillos, mientras esperamos las mejores expectativas de nuestros líderes nacionales y locales. Y bueno, terminamos rápidamente. Ya hablamos de la detención de César Duarte, que la comenta hoy muy bien nuestro compañero Daniel Solórzano en su columna A la Hora del Pozol. Y finalmente comentamos la columna de Adrián Rueda, de Capital Político, de este asunto que lo peorcito se ha ido a Morena desde hace tiempo, y ahora se está viendo también que muchos, pues todo este asunto que ya sabes que no es nuevo, de la mutación, aquellos que eran verdes hicieron Morena, muchos priistas, etcétera, tampoco es un tema novedoso. El origen del PRD también, que fue todos aquellos que ya no querían estar en el PRI, o que no querían estar por su propio pie, o que los echaron, se fueron nutriendo ahí de, bueno, el propio Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera. No es un tema
tan novedoso, y ahora también se ve que hay gente en la 4T que no tiene orígenes genuinos, ¿no? Hay muchos que tienen un origen genuino, que empezaron en Morena, que siguen siendo morenistas. Yo recuerdo, en el caso de Chiapas, por ejemplo, Marcelo Toledo es de origen morenista, empezó aquí en Morena, activista, y hoy día es diputado local. Hay muy pocos casos en que tengan un origen que se mantenga. Recuerdo algunos priistas que no se han movido, por ejemplo, Julián Nazar dice que él va a morir priista, por ejemplo, no le interesa este tema de mutación, de gatopardismo, de reacomodos, etcétera, y cada quien pues toma sus decisiones de cambiarse o quedarse, ¿no? El que fuera por su gusto que lo entierren parado, dice la voz populi. Fíjate que Morena tiene su prueba de fuego el próximo año, Tony, en el proceso electoral, porque en la boleta ya no viene el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya no va a haber 6 de 6, ni 3 de 3. Vamos a ver, por eso se están dando los pactos políticos, Morena, Partido Verde, PT, en Chiapas veremos igual algunos Frankenstein electorales que por ahí se van a dar, algunas alquimias electorales, porque todo es posible en política, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante el tema de Morena, viene una prueba de fuego, no todos los gobernadores están haciendo su trabajo, digo, el de Veracruz, muy mal, nuestro estimado Cuauhtémoc Blanco fue muy bueno en el América, pero como gobernador es malo, entonces por ahí van otros gobernadores, el de Baja California, malo también, ha tenido muchísimos problemas, aunque bueno, sus orígenes son priistas, fue invitado, fue acogido por un grupo de Morena y lo hicieron a Morena, lo llevaron a Morena y luego está como gobernador, ¿no? Entonces viene la prueba de fuego para Morena, Tony. El próximo año el presidente tiene que tener el control del Congreso, si no, no pasan sus proyectos, no pasan sus programas, no viene la continuidad del Tren Maya, Tres Bocas, la relación de ferrocarriles entre el Golfo y entre Veracruz y Oaxaca, lo que es todo este proyecto tan importante, el aeropuerto y otros proyectos que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay 15 gobernaturas, hay que cambiar los 400 diputados federales, presidencias municipales, y ya no va a estar ahí el presidente. Y hay gente de Morena que ha dejado muy mal sabor de boca, muy mala, que se esperaban mejores resultados. Pero eso no se le puede achacar al presidente Andrés Manuel. Dio la confianza y allá de ellos, ¿no? Y eso lo ha dicho muy bien Ricardo Monreal, senador y representante de Morena en el Senado, presidente de la Jucopo, Junta de Coordinación Política, que hay gente que le ha quedado de ver al presidente Andrés Manuel, pero también le ha quedado de ver al partido Morena. Le dieron la confianza, se colaron y han asumido las mismas actitudes de las que siempre hemos reprochado. Así es, pues veremos todavía esa historia electoral para el próximo año y aquí la estaremos contando de viva voz con sus actores y sus testimonios. Pues nos vamos, Javier, público de Ultimátum, muchísimas gracias y nos vemos en la entrevista de un momento a la 1:00 p.m. que estará con nosotros el subsecretario de Educación Estatal, el maestro Marco Antonio Morales Vázquez. Ya terminó el ciclo escolar, Javier, pero ahora el reto será cómo, de qué manera vamos a reingresar o a comenzar el ciclo escolar del próximo año. ¿Será en línea? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso lo vamos a responder en la entrevista de la 1:00 p.m. Estará muy interesante, Javier. Nos vemos en un momento. Buenas tardes. Claro, buenas tardes. Hasta pronto.